Hola amigos, ¿cómo están? En este nuevo video que vamos a hablar sobre un tópico que es bastante interesante. Se llama ¿qué es la filosofía política? Para eso vamos a leer un libro que va a tener mis intervenciones, porque la idea no es solamente leerlo, sino también hablarlo, explicar algunas cosas. Yo estudié política en la universidad, ese fue como mi máster, y vamos a leer este libro justamente, se llama Política y Perspectiva. Vamos a ir a manera de blog hablando sobre esto y tocando distintos temas sobre lo que vendría a ser la filosofía política basados en este autor. Puede ser que a veces mire mucho el texto y que otras veces mire más ya la cámara, como, como ella hacía de costumbre para estos efectos. Bueno, el libro parte hablando con el gran titular que dice Filosofía, Política y Filosofía. La allá me disculpan, a veces puedo tener algún error. La filosofía política como formas de indagación. Este libro versa sobre una tradición especial del discurso. La filosofía política es interesante cuando se estudia sobre discurso, porque es una manera en que los seres humanos hablamos, nos referimos a ciertas cosas. Ahora volviendo, este libro versa sobre una tradición especial del discurso, la filosofía política. En él intento analizar el carácter general de esa tradición, los variados problemas de quienes han contribuido a establecerla y las vicisitudes que han caracterizado las principales líneas de su evolución. Al mismo tiempo, también trato de decir algo acerca del quehacer, o sea, de lo que hace este tipo de discurso, de la filosofía política misma. Naturalmente, esta declaración de intenciones despierta la expectativa de que la discusión comenzará con una definición de la filosofía política. Es interesante porque cuando uno lee a distintos autores ya más clásicos, eh, puedo citar algunos conocidos como Aristóteles, eh, siempre se embarcan en su investigación diciendo la definición de lo que van a hablar. Pero en cambio, este autor que llamaremos Sheldon Walling, él dice, no, yo no puedo hacer esto. Yo no puedo hablar de filosofía política de una manera tan taxativa y tan, digamos, fácil, sino que es una disciplina muy compleja para yo definirla con unas cuantas frases. Bien, así que ahora seguimos. Sin embargo, intentar satisfacer esa expectativa sería inútil, no solo porque unas cuantas oraciones no pueden lograr lo que pretende todo un libro, sino también porque la filosofía política no es una entidad de índole permanente. En cambio, es una actividad compleja que se comprende mejor analizando las numerosas formas en que la han practicado los maestros reconocidos. No se puede decir que ningún filósofo
ni ninguna época histórica por sí solos la haya definido de manera concluyente, así como ningún artista o escuela de pintura ha representado todo lo que entendemos con el término arte pictórico. Aquí el autor presenta este símil, ¿no? En la filosofía política no se agota con unos cuantos autores, unas cuantas épocas, como el arte de la pintura no se agota con algunas épocas o algunos pintores. Si la filosofía política es más de lo que haya expresado cualquier gran filósofo, hay cierta justificación para creer que la filosofía política constituye una actividad cuyas características se revelan con más claridad al transcurrir el tiempo. Dicho de manera diferente, se debe interpretar la filosofía política en la misma forma en que interpretamos una tradición variada y compleja. Entonces, lo que a mí me llama la atención de este párrafo es que habla de que la filosofía política es una actividad, un quehacer, como habíamos visto en el párrafo anterior. Si bien tal vez no sea posible reducir la filosofía política a una definición breve, estas típicas de diccionario, que uno cuando se inicia en estos rumbos de la filosofía política o la filosofía misma busca y trata de aprender la mayor cantidad de términos para realizar sus análisis, porque finalmente eso es lo que busca un estudiante al iniciarse siempre en una disciplina. Busquemos las definiciones, busquemos las descripciones, pero lamentablemente la filosofía no tiene esa característica de las ciencias, eh, no las llamaría comunes, pero sí las ciencias empíricas, en las que se habla de que A es igual a B, por ejemplo. Y desde ese punto se empieza a elaborar un, un tipo de pensamiento, sino que en la filosofía nos vamos a encontrar con que algunas personas piensan A sobre un concepto, otras piensan B sobre el mismo concepto, entonces va a depender de la época, de la tradición, del autor, de lo que estemos hablando con respecto a un concepto determinado. Así que ahora vuelvo al texto. Si bien tal vez no sea posible reducir la filosofía política a una definición breve, se pueden determinar las características que la distinguen de otras formas de indagación, así como las que las conectan con ellas. Examinaré estas consideraciones bajo los siguientes encabezados. Esto es importante. El primero. 1. Las relaciones de la filosofía política con la filosofía. 2. Las características de la filosofía política como actividad, su contenido temático y lenguaje, y se vendría ahí haciendo el 3. 4. El problema de las perspectivas o puntos de vista en que opera una tradición. Y ahora continúa. Desde que Platón percibió por primera vez que la indagación acerca de la naturaleza de la vida buena del individuo estaba necesariamente asociada con una indagación convergente y no paralela,
acerca de la naturaleza de la comunidad buena, ha persistido una asociación estrecha y continua entre la filosofía política y la filosofía en general. La mayoría de los filósofos eminentes ha aportado generosamente a la dotación principal de nuestras ideas políticas y también ha proporcionado al teórico de la política muchos de sus métodos de análisis y juicios críticos. Históricamente, la principal diferencia entre filosofía y filosofía política ha sido una cuestión de especialización, más que de método o, digamos, temple. En virtud de esta alianza, los teóricos de la política aceptaron como propia la búsqueda básica del filósofo de un conocimiento sistemático. A mí me gustaría detenerme en esta parte en la que habla Platón, de que dice de que su investigación sobre la naturaleza de la vida buena del individuo, de la persona, estaba necesariamente unida, asociada a una indagación convergente, o sea que se une. Y aquí dice, y no paralela, o sea, no es como que van en distintos carriles, sino que van en el mismo carril, que se van a unir, acerca de la naturaleza de la comunidad buena. Es decir, el individuo va a tener una vida buena si tiene, sí y solo si tiene una comunidad buena que lo sustente. Entonces la indagación va a ser, bien, yo quiero saber cuál es la naturaleza de la vida buena del individuo. Bueno, entonces tenemos que saber cuál es la naturaleza de la comunidad buena. Ahora continuamos con el siguiente párrafo. Hay también otro sentido en el que la teoría política se vincula con la filosofía. Se puede distinguir la filosofía de otros métodos de esclarecimiento de la verdad, como la visión mística, el rito secreto, las verdades de conciencia o los sentimientos particulares. La filosofía afirma que versa sobre verdades a las que se llega públicamente y que son públicamente comprobables. Al mismo tiempo, una de las cualidades esenciales de lo político que ha contenido es su relación con lo que es público. Cicerón tenía esto en mente cuando llamó al Estado res publica, una cosa pública, o la propiedad del pueblo, eso que nos pertenece a todos. Una idea bastante, digamos, interesante, porque al menos en nuestra época contemporánea, en esta época que dice que pasamos por una especie de oscurantismo intelectual, eh, habla sobre la propiedad del pueblo, es decir, algo que nos pertenece a todos o que nos compete a todos. Una calle, por ejemplo, un árbol plantado en un sector público. Es interesante, al menos pensarlo en ese sentido, de decir, esto es público, porque al menos en la sociedad en la que vivimos, que podría decirse que es más occidentalizada,
el terreno de lo privado en ocasiones cobra mucho más sentido, o no sé, es más natural, por así decirlo, pensar que el hecho de lo público, porque yo tengo ciertos objetos, yo administro esos objetos, pero ya cuando uno empieza a pensar en, en esto público, uno dice, ya, pero ¿qué es lo público? ¿Qué es lo que nos compete a todos como pueblo? Pueblo en el entendido de todas las personas que componen la sociedad. Bueno, ahora, luego de este lapsus, continuamos. Cicerón tenía esto en mente cuando llamó al Estado res publica, una cosa pública, o la propiedad del pueblo. De todas las instituciones con autoridad existentes en la sociedad, la organización política ha sido seleccionada como excepcionalmente preocupada por lo que es común a toda la comunidad. Ciertas funciones como la defensa nacional, el orden interno, la administración de justicia y la normatividad económica han sido declaradas responsabilidad básica de las instituciones políticas. Entonces tenemos como responsabilidades básicas de la política la defensa nacional, el orden interno, la administración de la justicia y la normatividad, las leyes, por ejemplo, y la normatividad económica han sido declaradas responsabilidad básica de las instituciones políticas, en gran medida con el argumento de que esas funciones favorecen intereses y fines que benefician a todos los miembros de la comunidad. Esto es muy interesante, o sea, cuando estamos hablando de lo político, de lo que vamos a tener nosotros en mente cuando pensemos en lo político, esto hace relación a que en gran medida el argumento de que esas funciones se establecen como políticas debido a que favorecen a los intereses y fines que benefician a todos los miembros de la comunidad. Aquí yo hago un paréntesis o una pausa porque recordemos lo que hablaba Platón. Platón decía, la vida buena del individuo, o me gustaría leerlo de nuevo, eh, dice justamente, la vida buena del individuo estaba necesariamente ligada o asociada con una indagación convergente y no paralela acerca de la naturaleza de la comunidad buena. Entonces, la naturaleza de esta comunidad buena eh, comprende estas funciones, que es el orden interno, la administración de justicia y la normatividad económica. Eso vendría siendo para nosotros brevemente lo que entendemos como política. La unidad, la única institución que alguna vez rivalizó con la autoridad del orden político fue lo que, bueno, si alguien está versado en estas ideas, es la iglesia medieval. No obstante, esto fue posible solo porque la iglesia, al asumir las características de un régimen político, se había convertido en algo distinto de un organismo religioso. Esto es interesante, yo creo que lo podríamos ver después. La íntima conexión que hay entre
Las instituciones políticas y los intereses públicos se ha extendido al ejercicio del filósofo. Se ha considerado que la filosofía política significa reflexionar sobre cuestiones que afectan a la comunidad en general. En consecuencia, es conveniente que la indagación acerca de asuntos públicos sea realizada conforme a los cánones de un tipo público de conocimiento. La otra alternativa, aliar el conocimiento político con modos privados de conocimiento, sería incongruente y contraproducente. El símbolo dramático de la alianza correcta fue la exigencia de la plebe romana de que la condición de las 12 tablas de la ley se transformara de un misterio sacerdotal que podía ser conocido solo por unos cuantos en una forma pública de conocimiento accesible para todos. Es interesante este punto porque eh, las 12 tablas es un gran paso para la vida pública si estamos hablando de la normatividad, por ejemplo, o el orden, de que todos tenemos que saber a qué nos vamos a tener, de que la ley hasta el día de hoy se da por sabida una vez que se promulga. Todo esto viene desde los romanos, es decir, desde que nosotros aceptamos de que vivimos en una sociedad y que todos compartimos estas ciertas funciones de la política y la vuelvo a mencionar como la defensa nacional, el orden interno, la administración de justicia y la normatividad económica. Sin conocimiento de las leyes, de las instituciones, de lo que marca nuestro diario vivir, es imposible tener una comunidad, algo que esté unido, una cosa pública, algo que pertenezca a todos. Solo imagínense la idea de no conocer las leyes, de que solo algunos tengan el conocimiento de las leyes. O sea, ocurre, los abogados o quienes se encargan en un congreso de crearlas, ellos obviamente tienen una mayor expertise en lo que es la filosofía, no digamos la filosofía, pero sí conocen mejor las leyes. Pero en principio, todos o cualquier persona en un régimen que se diga democrático debería conocer al menos los derechos y deberes que se le infunden o que se le dan como ciudadano y que este tiene que ser conocido por todos. Bien, a mí me gustaría terminar con el último párrafo y con justamente la referencia o el pie de página de esta primera parte. En consecuencia, es conveniente que la indagación acerca de asuntos públicos sea realizada conforme a los cánones de un tipo público de conocimiento. La otra alternativa, aliar el conocimiento político con modos privados de conocimiento, sería incongruente y contraproducente. El símbolo dramático de la alianza correcta fue la exigencia de la plebe
romana de que la condición de las 12 tablas de la ley se transformara de un misterio sacerdotal que podía ser conocido solo por unos cuantos en una forma pública de conocimiento, accesible para todos. Ahora vamos a este pie de página. Sin duda, Platón se quejó de que ciertas verdades son incomunicables. A pesar de todo lo que se pueda decir acerca de esas verdades, no es posible afirmar que tengan algún valor filosófico. Lo mismo se explica a las llamadas doctrinas secretas imputadas a los filósofos antiguos. Se pueden aceptar las doctrinas esotéricas como una forma de instrucción religiosa, pero no como enseñanzas filosóficas, como esta búsqueda de la verdad, ¿no? La verdad siempre tiene que ser algo público, no algo especializado para algunos pocos, digamos, al menos en principio. Bien, el, el siguiente capítulo de este podcast, llamado ¿Qué es la filosofía política?, vamos a entrar en un subtítulo del texto que se llama Forma y Fondo. Espero que les haya gustado. Mi nombre es Juan Pablo, soy magíster en estudios políticos. Me apasiona mucho este tema, lo encuentro muy interesante porque finalmente vivimos y hasta el final de nuestros días viviremos en una sociedad política y la filosofía política nos ayuda a analizar esta sociedad en la que siempre estamos viviendo y tal vez interactuando, sin conocerlo, sin saberlo, pero al menos están intrínsecamente en nosotros esas verdades o esos principios que hacen de esta vida en común lo más armoniosa posible dentro de lo que se puede, para que nosotros podamos vivir conforme a esta república que tiene como objetivo que tengamos un orden establecido y que la organización política tenga estas funciones como la defensa nacional, el orden interno, la administración de justicia y la normatividad económica. Y cierro diciendo, y con este conocimiento de todos sobre la ley que nos dejaron las 12 tablas de los romanos. Espero que tengan un buen día. Leímos un poquito de política y perspectiva de Sheldon S. Walling y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Que tengan un buen día. Chao, chao.